La subcultura gótica, muchas veces relacionada o conocida únicamente por las demás personas por la vestimenta negra, música melancólica o porque supuestamente la mayoría de estos son satánicos, etc. Pero realmente la subcultura gótica no se trata únicamente de vestir de negro o el ser melancólico, entre otras cosas que no tienen nada que ver. Esto es mucho más profundo que eso. Y hoy les vengo a hablar de la subcultura gótica como tal, su origen, la literatura y un poco de su música y películas. Así que acompáñenme a este interesante y oscuro viaje para conocer acerca de la historia de la subcultura gótica. Bueno, ustedes se preguntarán cuál es el origen de esta subcultura. Bien, para eso debemos remontarnos a hace muchísimos años antes de la época medieval. En ese tiempo los góticos eran los ostrógodos y los viségodos, las cuales fueron tribus germánicas las cuales procedían del noroeste de Europa. La palabra godo tiene como sinónimo bárbaro, de una forma peyorativa. Posteriormente, de la Edad Media y entrando a la época renacentista, nació el estilo gótico artístico, palabra la cual viene de la palabra godo, como dije antes, el cual estuvo muy presente en la arquitectura de aquel entonces. Este estilo durante esa época se asociaba al lado terrorífico, como las gárgolas, torres enormes o los demonios, pero también se les denominaba góticos a los que tenía que ver con los bárbaros de las épocas medievales. Fue durante el siglo XVIII cuando la gente empezó a tener cierta fijación por las ruinas góticas medievales, leer libros de terror, los cuales estaban ambientados en ese tipo de arquitectura, y fue ya en el siglo XIX cuando las novelas góticas, las cuales consistían en libros de terror, tuvieron mucho impacto, las cuales incluían temas como los fantasmas, vampiros, castillos en ruinas, etc. En este periodo del siglo XIX, las novelas que destacaron fueron Drácula de Bram Stoker, Carmilla de Sheridan Le Fanu, Frankenstein de Mary Shelley, El vampiro de John Polidori, Nightmare Abbey de Thomas Love Peacock, entre muchas más. Podemos decir que fue gracias a estas novelas las cuales fueron las que ayudaron e impulsaron más al surgimiento definitivo de la subcultura gótica. Pero fue ya en el siglo XX donde la subcultura comenzó a tomar seriedad y forma, con la derivación del post-punk o también del rock gótico, el cual fue popularizado por grupos como London After Midnight, Bauhaus, The Witching Hour, Joy Division, The Cure, etc. Y en el cine el primer representante a todo esto fue la película Nosferatu, película lanzada en el año 1922, y en un futuro películas como la película de Frankenstein, El joven manos de tijera, El cuervo, Entrevista con el vampiro o la adaptación de Drácula de Bram Stoker. Fue en la década de los 80s cuando el movimiento se convirtió en un movimiento cultural propio, el cual fue evolucionando. Fue gracias a la música por la cual se amplió de manera más grande las expresiones artísticas, tendencias estéticas y también mostraba mucha influencia del romanticismo y narrativa gótica ya mencionada. Ya que les expliqué un poco de manera resumida de la historia de esta subcultura, ahora hablemos de la vestimenta. La vestimenta principalmente en sus inicios tuvo influencia del punk, pero no solo de ese estilo, sino también del death rock, del glam rock o de los personajes clásicos de terror, aunque actualmente se ha variado un poco eso. En la vestimenta pues lo más común es ver dominio del color negro en la ropa, delineador estilo col en hombres y mujeres y maquillaje facial para palidecer el rostro. Otra cosa que podemos decir y que es importante es que no existen requisitos para ser gótico, ya que cada quien lo adopta a su forma o estilo, ya que si la subcultura tuviera requisitos, estaría un poco en contra de la libertad que este movimiento promueve y se le considera un movimiento individualista incluso en formas de pensar, ya que también en cuanto a creencias no existe una que define a la subcultura, ya que existen góticos, católicos, budistas, ateos, satánicos, cristianos, etc., ya que como dije anteriormente es un movimiento que promueve el individualismo y la tolerancia. Y otras de las características de los góticos también serían la inclinación a la creatividad como una forma de poder mostrar cómo ellos ven la vida o el mundo. Para ir también al grano y después de haber profundizado este tema, no. Los góticos no son solamente personas tristes, ni deprimidos que visten de negro, suicidas, no. Son personas que solo tienen pensamientos individualistas que toman el tema de la soledad como algo bueno, ver la muerte como algo bueno y no necesariamente como algo malo, tomándolo como parte de la vida y del ser humano. Aparte es una subcultura que no te obliga a hacer de determinada manera, como en cuestiones políticas, en creencias, como dije anteriormente. Y bueno, antes de terminar con esta exposición quisiera darles 3 recomendaciones musicales, por si quieren adentrarse un poco a esto y ver si no les puede gustar este tipo de música. Así que aquí les van.
Fixation, ecstasy, lying cross-checked in agony. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte y espero que con esto hayan comprendido todo acerca de esta subcultura y se interesen más por la misma. Si tienen dudas pueden preguntarme lo que quieran sin ningún problema acerca de todo esto y espero tengan un hermoso día a los que me caen bien y un pésimo día a los que me caen mal. Muchas gracias por su atención, los quiero mucho.